el día de hoy con un tema muy importante de la sección de cardiología, que es el ductus arterioso y foramen oval. Para la sesión del día de hoy tenemos como invitada especial a la doctora Paola María Martínez Alberenga, la cual es médico pediatra avalado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, además de contar con la especialidad de cardiología pediátrica por parte del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Actualmente es médico adscrito al servicio de cardiología en el Hospital Santa Teresa de Honduras y pues su participación en la sesión del día de hoy. También agradeciendo al doctor Marlon Serna por hacer la invitación. Muchas gracias, doctora, y nuevamente gracias por aceptar la invitación del día de hoy. Hola, buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, doctora. Bueno, muchas gracias. Es un placer ser parte de su programa académico. Gracias a Marlon también por la invitación, a ustedes por recibirme como un proyecto más dentro de sus sesiones. Y pues sí me gustó mucho el tema cuando me lo propuso y dije, muy bien, sí, la verdad que es un momento donde la comunicación entre cardiólogo y el neonatólogo no tiene una fuerte base y es muy bonito compartir con los neonatólogos este tema. Les voy a compartir mi presentación. ¿Sí la ven? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, si quieren comenzamos. Disculpen que no tengo habilitada la cámara, no sé cómo se desconfiguró un poco y no lo puedo volver a configurar, pero comenzaremos así. Para empezar, un poquito de historia. Los antecedentes más importantes que he encontrado sobre la circulación fetal y el ductus, también el foramen, es cuando se traslada en el libro de Anderson, que es el libro de cardiología, que es nuestra Biblia, donde él comenta sobre Galeno. Galeno en el siglo II integró su primer texto en griego, donde comienza a describir algo que es como el entendimiento de la circulación fetal. Galeno estuvo tratando de entender por qué la madre y el feto se podían compatibilizar y cómo había una descarga de sangre, nutrientes, etc. Después de ello, Siegel comenzó a retomar ese concepto que Galeno había iniciado y hizo un poco de ampliación en el tema. Sin embargo, quien es el padre del foramen oval es Leonardo Botallo. Leonardo Botallo fue un graduado de la Universidad de Padua en Italia y él básicamente entendió en ciertos rasgos anatómicos que había un foramen completo en el techo de la aurícula y que permitía el paso de la circulación, que no era igual a la parte anatómica de un adulto. Sin embargo, si ustedes platican con alguien de una sociedad europea, el conducto de Botallo, ellos lo verifican o le hacen nomenclatura más que todo al ductus. Hay una parte en la historia donde él lo describe, el foramen y todo su cortocircuito. Sin embargo, en algún momento en la traducción de la circulación fetal, decidieron nombrar al ductus como ductus de Botallo. Y aunque ellos tienen una clasificación de diagnósticos y todo, ellos aún todavía en la actualidad lo nombran así como conducto de Botallo. Sin embargo, su hallazgo principal fue el foramen oval. Posteriormente, fue William Harvey el que hizo la descripción de la circulación sanguínea, que eso es más que todo cuando nosotros leemos la fisiología normal y la fisiología de las presiones y las circulaciones. Sin embargo, Harvey era uno de los pupilos del doctor Fabricio, que también era de la Universidad de Italia, y es ahí donde radica el primer hallazgo quirúrgico. Por ejemplo, el doctor Gennaro Fabricio fue el primero en abrir de forma no basada en leyes, porque sí tiene una historia un poco comprometida con la ley, de cómo él hizo toda la deducción y la anatomía patológica de un bebé que seguía conectado con su madre.
Entonces, él fue el primero que hizo esa derivación anatómica de la verdadera circulación fetal y cómo ésta atravesaba un ductus y que ese ductus es el que conocemos ahora como el ductus venoso. No solo lo hizo con fetos humanos, sino que también lo hizo con fetos de otros mamíferos y si logran tener un poquito más de curiosidad y llegan a donde está todas sus implicaciones y publicaciones de esa era, van a ver que también abrió, por ejemplo, un caballito y su madre. Entonces, ahí logró ver que la circulación del caballo era igual a la circulación fetal humana. Entonces, el primer rasgo quirúrgico se encuentra basado en esos escritos. Pero ya muy posterior a él, en 1907, John Munro, que trabajaba para el Hospital de Filadelfia, en la Academy of Surgery de Filadelfia, fue la primera persona que en realidad logró el cierre del ductus de forma quirúrgica. Lastimosamente, él vio un paciente que tenía un soplo característico, que además del soplo había incrementado, que tenía datos de infección, y era un ductus que había complicado un poco más con una endarteritis. Entonces fue John Munro el primero que trató de ligar eso, disminuir la infección, y a pesar de que el paciente no es un paciente pediátrico, sobrellevó la cirugía, pero posteriormente falleció. Y ya en su parte anatómica, en su parte patológica, lograron ver de que pues la infección estaba un poco más allá del ductus que habían logrado cerrar. Este es un dato más que todo de un joven de entre los 20 y 27 años. Pero ya en la era verdadera, la era quirúrgica cardíaca, nace con Robert Gross después de 1938, cuando él verdaderamente fue capaz de cerrar el ductus en un niño de 7 años, que fue completamente exitoso y que fue la primera persona que logró conectar un paciente con otro paciente en una circulación extracorpórea en vivo y logró cerrar el ductus y salvar la vida de ese niño de 7 años. Entonces, la historia del cierre del ductus se la debemos básicamente al doctor Gross, así como toda la anatomía de la aorta y lo demás que conocemos de la cirugía cardíaca y la circulación extracorpórea. A manera de introducción, pues lo conocemos la mayoría de nosotros. El ductus es la malformación vascular más común en México. Se ha hecho un rate de un bebé por cada 2.000 a 2.500 nacidos vivos. Es una de las cardiopatías con más alta frecuencia. Algunos pueden decir que del 5, otros el 10, otros hablan hasta del 12 a 14% de las cardiopatías congénitas. Sin embargo, la incidencia va de 3 a 8 por cada 10.000 nacidos vivos que están en término o posterior al término, que nacen con el ductus abierto y continúan entre los 4 y los 7 días de vida posterior a ello, pues con el ductus. Ya conocemos que es más frecuente en prematuros, permanece abierto hasta los 4 días en el 10% de esos neonatos que son a término, o entre las 30 y las 37 semanas. El 80% están abiertos entre las 25 y 28 semanas de gestación, y el 90% en aquellos que nacen antes de las 24 semanas. La relación siempre la ganamos las mujeres, somos 2 a 1, y está íntimamente relacionada a la infección congénita de rubiola en el primer trimestre. No me la Sin puedo embargo, escuchar. diga. Bueno, sin embargo, la de rubiola congénita, pues como buena noticia, desde el 29 de abril del 2015, la OPS y la OMS declaró a la región de las Américas como que hemos los primeros que nos convertimos de ser declarados libres de transmisión endémica de rubiola, lo cual nos lleva a una buena noticia para estos bebitos y todo lo que implica la rubiola congénita. Dentro de la nomenclatura, pues tenemos dos conceptos principales. Número uno es que nosotros conocemos como conducto arterioso persistente aquel que no se cierra en un recién nacido a término mayor de 3 meses de vida postnatal, que no tiene antecedente de prematurez. Y también conocemos un concepto diferente, que es conducto arterioso permeable, aquel que no se ha cerrado en el recién nacido prematuro, que sí tiene antecedentes de su nacimiento en prematurez y que es menor a 3 meses de la vida postnatal. También tenemos dentro de ello, pues, que se le nombró como soplo continuo, soplo de Gibson, soplo de maquinaria, lo que la mayoría conocemos, la relación de este al conducto arterioso, también llamado de Botali,
pero sin embargo, dentro de la cardiología sabemos que podemos diferenciarlo de una ventana aortopulmonar, de una ruptura aneurismática del seno de Valsalva, el ventrículo derecho, de una fístula, cuando son fístulas arterioarteriosas pulmonares, y el origen de la arteria coronaria, que es de un origen anómalo en la arteria pulmonar, que ya es conocido como cardiopatía de Alcapa, y algunas otras malformaciones arteriovenosas. Ya pasando a la embriología, ¿sí me escuchan todos? Hola. Sí se escucha. Ah, gracias. Permiso. Pasando a la embriología, pues ya conocemos que existen los pares craneales, perdón, los pares aórticos, que están muy íntimamente relacionados con los pares craneales. El primero y el segundo van a ser de la parte superior y la cabeza y cuello, también relacionados con el oído, pero cardiológicamente los más importantes son aquellos que son el 3, el 4 y el 6. Sabemos que tienen una dirección de las crestas neurales, que esos son los que van a indicarle exactamente cómo migrar, cómo moverse, cómo desarrollarse. Y al final, pues, tenemos el número 3, que por colores se diferencian en las carótidas comunes, tanto derecha como izquierda. El número 4, que es la que se va a diferenciar en la parte del tronco brachiocefálico que va hacia la arteria subclavia derecha y parte del arco transverso. Y el número 6, que es el que más nos interesa en cuanto al ductus, es parte, bueno, forma parte al final de la rama pulmonar izquierda y también de ambos ductus. Sin embargo, si ustedes pueden ver qué sucede entre el arco 4 y 6, es que el arco número 5 termina desvaneciendo o desapareciendo rápidamente. Sin embargo, actualmente tenemos algunas situaciones embriológicas en las semanas primordiales entre la 4 y la 8. Nosotros lo dividimos por unos stages que son de la parte de la escuela inglesa, donde hemos visto que ese arco número 5 algunas veces no termina de desaparecer o se mal conecta con algunas otras situaciones arteriales, y lo que termina haciendo son los anillos vasculares que nosotros terminamos diagnosticando de forma postnatal. Sin embargo, lo normal es que desaparezca antes de la diferenciación del arco 6. Y el arco 6 al final es el que se diferencia en un arco ductal derecho y un arco ductal izquierdo. Posteriormente, cuando todo ha migrado y todo ha desaparecido, los primeros dos arcos forman parte de se migran hacia la parte superior y dejan de ser algo torácico. Y al final el que termina desapareciendo de los últimos es el arco número 6 del lado derecho. Hay un pequeño porcentaje del 0,12% de todos los ductus que se han encontrado donde este ductus derecho permanece y no termina de desaparecer. Entonces nosotros llamamos doble arco ductal o ductus derecho y ductus izquierdo. Y la relación que tiene, pues básicamente es que cuando esto se va alargando, se va alargando en cuanto al nervio vago y se va alargando en sus diferentes ramas, pues son los nervios frénicos. Ahora, si hablamos de histología, ya sabemos que las arterias están compuestas por endotelio, una túnica adventicia que es la túnica más externa y lo que está en medio pues es la parte muscular. Tenemos un estudio japonés que nos comenta qué pasa con el tejido ductal. Se tomaron varias tomas anatómicas, se pudieron hacer perfiles anatómicos completos y se colorearon de una forma donde se pudiera saber cuál es la diferencia entre la parte arterial pulmonar o parte arterial aórtica, más que todo la boca aórtica, y el ductus como tal en los tejidos. Y al final lograron hacer varias técnicas donde pudieron ver qué pasa con el tejido ductal cuando este se cierra y qué pasa cuando unos no se cierran. Por ejemplo, lo que lograron ver es que habían receptores que se llaman receptores EP4, que son aquellos que expresan prostaglandina E. Otro hallazgo importante fue la tropoelastina que se deposita en micofibrilas, que esas tropoelastinas son las que básicamente van a hacer la contracción muscular. Que hay enlaces que son de lisilo-oxidasa y que confieren a la tropoelastina también una propiedad elástica. Que como tal las prostaglandinas EP4 al final inhiben a las lisilo-oxidasas, dejando expresado más el tema de hacer elastina que hacer la parte de contracción. Y al final, dentro de la íntima y la media,
lograron ver que todos los conductos que se van cerrando tienen una necrosis quística y una desorganización de esa capa media, donde dependiendo de cómo están dispuestas las fibrillas musculares intraarteriales, estas se van a ir contrayendo de una forma longitudinal o circular para poder hacer así el cierre definitivo del conducto. Entonces, a manera como de resumen, ¿qué es lo que indica? ¿Cuáles son las vías que van en pro de la contracción del ductus y cuáles son las vías que no lo permiten? Básicamente, cuando nosotros sacamos, ustedes lo saben mejor que yo, la presión de oxígeno de un feto recién nacido, de un feto que es un recién nacido y que es prematuro, básicamente sabemos que viene de ese ambiente hipóxico. Y las presiones que se pueden ver en un cateterismo intrafeto o intraútero es que la presión que hay en el oxígeno de ese bebé anda entre 18 a 23 milímetros de mercurio. Entonces, esa hipoxemia permite que el ductus esté abierto. ¿Qué pasa cuando el niño nace? Y pues obviamente sus niveles de oxemia aumentan de forma rápida y exponencial. Estas son las características que tiene esta hiperoxigenación. Alimentan o expresan al CYP450 en su terminal 3A13, y eso va a tener una dirección completamente hacia la membrana celular del ductus, y este va a tener una expresión donde el ET1 llega a expresar el ETA, y eso aumenta más la entrada de calcio intramuscular. La otra es aumento de la sensibilidad del calcio directa con este mecanismo que se llama RA o RHOA, y también lo que el oxígeno realiza en la membrana es como una inhibición completa de los cationes del potasio. Entonces, al tener más expresión del catión calcio, este rápidamente entra a la célula, también activa la mitocondria, y todo este traspaso intermembranal externo hacia adentro de la célula, pues expresa el calcio más rápido, y eso aumenta la contracción, la miofibrilla, y hace que el conducto pues tenga una expresión más rápida de su contracción y se vaya cerrando, ya sea de forma longitudinal, que es la forma en espiral, y se pueda ir cerrando rápidamente. Otras situaciones que han logrado pues estudiar son la disminución de la osmolaridad y la vía del glutamato, que al final se convierte en una adrenalina y llega a expresar mayor entrada de calcio, apoyando un poco más la teoría de que la contracción está mediada por todas estas situaciones. ¿Qué es lo que contrarregula esta respuesta? Pues básicamente lo que está sí bien estudiado son las prostaglandinas, que es la prostaglandina E2, que básicamente tiene esa expresión transmembranal y tiene esta vía de expresión en señalización de la AMP cíclico, la parte de la anticontracción, por decirlo así, y las células endoteliales por medio del CO o del óxido de carbono y el óxido nítrico también permiten que haya dilatación. El endotelio hace su forma de expansión, y también por medio del GMP cíclico activa las fosfos intracelulares. Lo que quieren hacer ellas es inhibir la respuesta de la contracción que están dando la parte de hiperoxemia y las otras situaciones. También lo que hace es mantener abiertos los canales de potasio, evitando que el otro catión pues tenga la oportunidad de entrar. Entonces es aquí donde se comenzaron a dar todos los estudios que ahora conocemos de indometacina, ibuprofeno y paracetamol actualmente. Se sabe que hay varios teratógenos que van a influir en el desarrollo del conducto. La rubiola, lo que les comentaba al principio, gracias a Dios América Latina está libre de endémica. Actualmente solo tenemos las campañas de actualización inmunológica que se van a dar cada 4 o 5 años. También los niveles de alcohol. Lo que se maneja en cuanto al alcohol es que tiene que tener arriba de cierto porcentaje por cada trimestre para que sea teratógeno. Las anfetaminas, los anticonvulsivos, los más importantes, la edantodina y el topiramato. Y más que todo esto es sensible en el conducto entre los 18 y los 60 días de gestación. También la ausencia del conducto ha sido inducida. De hecho, en el Instituto de Cardiología, el doctor Muñoz
Hacía experimentos en pollitos, en embriones, donde se le administraban agonistas de los adenoreceptores beta y esto interaccionaba de forma teratógena mediando la cíclica monofosfato, y esto lo que hacía era cerrar el conducto de forma prematura en los pollitos y estos ya no tenían esa expresión. Entonces era una manera de saber cuáles eran las vías de señalización del cierre del conducto. Entonces ya conocemos que el cierre se va a dar en 2 etapas. La primera etapa se llama cierre funcional del ductus, la segunda etapa se llama cierre anatómico. La primera etapa inicia después de las 12 horas de vida, el pico máximo se mira a las 15 horas de vida y esta puede seguir prolongándose hasta después de las 24. Y el cierre anatómico se da hasta las 3 semanas e incluso hasta que caen las resistencias vasculares pulmonares y está completamente cerrado en la mayoría de los casos después de las 8 semanas postnatales. La obliteración anatómica puede tardar. Aproximadamente 2/3 de los conductos normalmente se obliteran incluso hasta los 2 años de edad. Y lo importante es saber que anatómicamente está cerrado porque sus relaciones anatómicas vecinas son el nervio frénico, el nervio laringio recurrente y el conducto torácico. Más que todo porque estas estructuras están ligadas a algún trastorno si hay una ligadura quirúrgica. Y esa es básicamente como el postnatal del ductus. ¿Qué pasa si el ductus se cierra antes de que nazca el bebé? Eso es lo que les voy a explicar un poquito más adelante. Es para que vean cómo el nervio vago tiene su primera rama del nervio recurrente. Perdón. No sé si recuerdan en la imagen que les mostré de los arcos, pues ahí está evidenciado cómo este pasa anterior al ductus. Lo malo que puede hacer es que este pase posterior al ductus y en el momento que el ductus se constriña o termine por cerrarse de forma anatómica, este puede obliterar, incluso hacer de forma un acodamiento del nervio laringio recurrente y a veces es muy difícil dar con ese diagnóstico porque ¿qué pasa con un niño de 2, 3 semanas que de una u otra forma tiene una modificación en la parte laringea? Entonces siempre es como otorrino en nosotros, pero al final termina siendo una situación anatómica que se puede ver solamente por tomografía. Esto es para que vean la relación anatómica. El ligamento ese es el ligamento arterioso cuando ya está completamente cerrado, el nervio frénico y las venas pericardiofrénicas, que son las que pasan anterior aquí a la aorta. Este es el nervio laringio recurrente y el conducto torácico, que es un poco más vecino, pero a la parte posterior. El conducto, entonces, con este tipo de constricciones, puede variar considerablemente en sus formas. Existe un gran número de angiogramas que se realizaron por parte de cateterismo en el Hospital Sick Kids de Children en Toronto. Ellos fueron los primeros que lograron hacer una frecuencia de cuáles eran los tipos de ductos más frecuentes. Por ejemplo, cuando comenzaron a hacer estos estudios y los estudios que son de anatomopatología e histología, podemos ver que el ductus se cierra desde el cono pulmonar hasta el cono arterial en la boca aórtica, o sea que se va a cerrar primero de la parte pulmonar, posteriormente en la parte aórtica. Lo más frecuente es así, y dependiendo del momento donde esto cese o que siga latente y que no se pueda seguir constriñendo, que no se pueda seguir cerrando, va a quedar la boca aórtica más ensanchada y la boca pulmonar más pequeña. Entonces a este se le dio un patrón de constricción pulmonar que se observa en la mayoría de los casos. Ellos lograron ver que el patrón se daba hasta en el 75% de los casos o al menos 2 de cada 3. El 20% tuvo una constricción que era al contrario, que era del extremo aórtico, menos de un 10%. En el lumen no había ningún tipo de restricción y es como de un patrón tubular, y menos del 5% tienen constricciones que son tanto del lado pulmonar como del lado aórtico. Es lo más importante que se ha encontrado en los últimos 5 o 6 años de estudio de cateterismo, pues es que el patrón del ductus, del feto y del prematuro más que todo, es un tipo de ductus largo, es elongado, es tortuoso, es bizarro, y este es el característico que ustedes van a ver en el bebé prematuro. Entonces, estos fueron los hallazgos del Sick Kids. El tipo 1, el tipo A, o el primer tipo que les comenté, está entre el 65 y el 70% de los cateterismos realizados. El tipo B, que es el tipo ventana,
está en el 18% de los casos. El tipo C es un tipo tubular que no tiene constricciones. El tipo D es como un dulcito que tiene constricciones tanto en el lado pulmonar como en el lado aórtico, solo es el 6%. Y el más raro es el tipo E, que es el elongado, que básicamente en la mayoría de la literatura que ustedes quieran ver de ductus por cierre de intervención, se llama elongado o tipo fetal. En cuanto a la fisiopatología, pues, ¿qué es lo que pasa? Básicamente el volumen que sale por la aorta está siendo diastólicamente robado hacia la parte pulmonar, que es la característica del conducto, y hay una diferencia de presión entre la arteria pulmonar y la aorta. En esto juega un papel importante las resistencias vasculares pulmonares y las resistencias vasculares sistémicas. Entonces, si podemos ver cuál es la lesión principal, uno es la hipercirculación pulmonar, que ustedes más que yo conocen cuáles son todos esos pues malas complicaciones que van a tener en cuanto a la displasia pulmonar, la vasculatura del recién nacido que de por sí ya es tempranamente agredida, va a tener una vasculatura que va a ser más agredida y que la íntima va a tener mayor mayor muscularización y va a perder su tono vascular como tal, y eso es lo que vamos a ver de dónde vamos a entender si tratamos ese ductus, si no lo tratamos, qué complicaciones vamos a tener o qué tipo de paciente tenemos. Y es ahí donde juega ese juego de las resistencias vasculares pulmonares. Como son resistencias altas, porque es un bebito que acaba de nacer, que es prematuro, normalmente todos los estudios tratan bebés que son menores de 1000 gramos y que tienen más de 24 semanas. Entonces, estas resistencias son altas. Y hasta cierto punto es protector, no se sabe todavía. Sí hay mayores cambios, sí los hay, más que todo porque es un bebito que entra en falla rápidamente, que es ventilatorio por múltiples situaciones y que puede ser muy prolongado. Entonces, tiene mayor volumen que regresa a la parte pulmonar después de ser una mala adaptación extrauterina, porque pues fetalmente no tienen esa cantidad de volumen. Y el sistema, aparte de las resistencias vasculares sistémicas, pierden parte de ese volumen. Entonces hay es un hipoflujo completo desde la parte de la subclave izquierda hacia abajo. Eso está con hipoflujo. Entonces la diferencia va a ser por presiones, la diferencia va a ser por resistencias y la diferencia va a ser de acuerdo al peso, tamaño y edad gestacional de ese bebito. Entonces, para que nosotros entendamos un poquito más, la vena cava ingresa con flujo, la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, si el foramen oval está abierto, pues se comparte, pasa su circulación de arteria pulmonar, regresa por la vena pulmonar, vuelve a hacer el llenado auricular izquierdo, vuelve a salir por parte de la mitral del ventrículo izquierdo, sale por la aorta y al nivel del ductus, pues hay un shunt, un cortocircuito, que ya les voy a explicar cómo diferenciar los cortocircuitos. Y pues esta es la fisiología de la persistencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Uno, lo que les comentaba del hipoflujo, que más que todo nosotros sabemos que el recién nacido hace pues su NEC, y la oliguria o la isquemia renal. En la parte pulmonar, la supercirculación nos puede llevar a tres cosas: a falla cardiopulmonar exagerada, a edema y a hemorragia pulmonar. Esto al final, ¿qué pasa con la broncodisplasia pulmonar y la hipertensión pulmonar? Eso depende de las resistencias vasculares. Entonces nosotros, en esta fisiología, lo que quiero que ustedes pues me comprendan, es que esa hipercirculación hacia el lado izquierdo del corazón es lo que yo les voy a explicar por eco, para que ustedes puedan diferenciar cómo vamos a clasificar este ductus. Si es un ductus de corta repercusión hemodinámica o de pequeña repercusión, es un ductus pequeño. Es un ductus moderado con repercusión hemodinámica franca o es un ductus grande con gran repercusión hemodinámica. Eso va a depender, pues básicamente de la dilatación que haya en esta aurícula izquierda y cuánto mide la raíz aórtica. ¿Qué sabemos del cateterismo del ductus, ya sea en prematuros, recién nacidos a término o en niño mayor? Pues esto es lo que se saca de un cateterismo. Básicamente lo que está en los circulitos son la saturación sanguínea de oxígeno. La vena cava inferior satura en promedio 68, la vena cava superior satura un 66%,
Cuando estos dos se encuentran en la aurícula, mediado por presiones, que la presión de la aurícula es 5, igual a la telediastólica del ventrículo derecho, que es 5, hace paso de este flujo hacia acá y esa saturación se mantiene, el 68%. Cuando esta logra pasar la válvula pulmonar hacia el tronco de la arteria pulmonar y luego a las ramas, pues si ven, esa saturación cambia de 68 a un ambiente donde se supone que hay hipoxemia. Nosotros vamos a encontrar en el cateterismo que a nivel de tronco de la arteria pulmonar hay una variación y un salto de 68 a 84%. Y eso es lo que se va cuando el shunt es desde la parte aórtica hiperoxémica hacia la parte pulmonar. Nosotros por medio de cateterismo hacemos el diagnóstico así. Luego, cuando toda la sangre regresa por la aurícula izquierda, pues satura 99%, igual que el ventrículo izquierdo. 90 es la presión sistólica normal en el promedio de los niños y 5 es la presión telediastólica. Entonces, nosotros hacemos el diagnóstico por medio de cateterismo, si tenemos al niño pues adentro, con este salto oxémico de 68% a 84%. Y lo demás que les infiero ahí son las presiones arteriales, que normalmente la presión del tronco arterial pulmonar, que es la presión sistólica, es de 40 y la media anda más o menos en 18. Eso es un niño normal, que no tiene bronquiodisplasia, que no ha tenido neumonías a repetición, edema, insuficiencia cardíaca, etc. Esto estoy hablando como de un niño normal. ¿Cuáles son los efectos que van a tener en la circulación pulmonar y los pulmones? Un conducto grande, número 1, va a ser capaz de igualar la presión de la arteria pulmonar, que es de 90, a una presión del tronco pulmonar o de las arterias pulmonares a 90, dependiendo del hiperflujo que tenga. ¿Qué va a desarrollar? Pues va a desarrollar la enfermedad vascular pulmonar severa con un cortocircuito, donde el cortocircuito se invierte, porque si la presión de 90 se iguala a una pulmonar de 90, lo que vamos a tener es un sangrado pulmonar, que yo sé que en las unidades de cuidados intensivos neonatales, pues es muy frecuente, está sangrando por el tubo endotraqueal, y es donde vemos la hemoptisis. Y al final, lo que primero data en los prematuros, pues es el edema pulmonar, y que vemos la rayos X con ese dato de edema pulmonar. La persistencia del conducto arterioso, entonces, en los recién nacidos que son a término, niños y adultos, van a tender a predominar dependiendo de sus factores. Por ejemplo, del tamaño del ducto, de la relación entre las resistencias y la capacidad que va a tener ese miocardio para manejar esa sobrecarga del ventrículo izquierdo, que básicamente viene en un retorno de sobrecarga desde la aurícula izquierda por ese shunt. En esto, las personas que más tienen un dato importante son aquellos que son genópatas, que tienen una cromosomopatía tipo 12, una cromosomopatía 16, el síndrome de Down, que es muy importante, y aquellos que están asociados más que todo al aneurisma aórtico o a las dilataciones aórticas, que pueden incluso dilatar al ductus. Ahora, hablando más que todo en ese ductus que causa insuficiencia cardíaca, pues en el niño promedio pediátrico, el cansancio a comer, la diaforesis profusa, aquellas infecciones frecuentes, el retraso pondoestatural que más o menos 1 de cada 3 lo hace, que es muy diferente al cuadro clínico que van a tener los prematuros. Ese niño congestivo pulmonar, que entra en insuficiencia cardíaca rápida, más que todo aquellos pretérminos, y los niños que pues tienen esas desaturaciones y que tienen cianosis. Lo que les comentaba previamente, ¿qué pasa si el cierre se da intraútero? Más que todo está asociado con esa ingesta de AINES, por eso todos los AINES están contraindicados excepto el paracetamol, y más que todo aquel que se vio con indometacina. Pues ese conducto va a tener un incremento de flujo pulmonar, que no va a tener una válvula de escape, cuyo porcentaje que pasa por esa parte pulmonar pues no tiene salida y va a tener ese flujo pulmonar. Va a ser un flujo que va a ser al final retrógrado y va a pasar a una falla del ventrículo derecho. Y es ahí donde los pacientitos, pues en el tercer trimestre o segundo trimestre comienzan a tener algún dato de hidrox, ya sea pericárdico, intratorácico o de parte intraabdominal, y la hipertensión pulmonar. La exploración física básica, la que todos los pediatras conocemos, pues es el soplo continuo, que es infraclavicular izquierdo, entre el segundo y el tercero, ya conocido como Gibson. En la palpación, ustedes con su palma pueden sentir el retumbo del ápex.
en un hueco, y también el trill que se puede sentir aquí en la parte superior, en el hueco supraesternal. Y los pulsos, lo más característico es que sean amplios y que tengamos una actividad diferencial más allá de lo que la edad lo permite, o que la presión de pulso es demasiado amplia. Esta es la característica principal del soplo continuo. Solo para que repasemos ese concepto, es aquel soplo que se puede encontrar entre el R1 y el R2. Y el R2 termina siendo básicamente un poco abolido. Es un increscendo decrescendo, completamente pues continuo como la palabra lo dice. Y como ya les expliqué en las primeras diapositivas de nomenclatura, no todo soplo continuo es una persistencia al conducto arterioso en pediatría. Lo más seguro es que sí sea en prematuritos, pero no todos van a tener ese diagnóstico. Ahora sí, entrando en materia, lo que les quiero explicar es cómo hacemos nosotros esa clasificación de conducto. Número 1, si nos podemos ubicar, este es un eje corto. Yo sé que últimamente está muy en boga tener alguna preparación en eco, más que todo en la situación del paciente crítico. Entonces, lo más fácil para uno aprender es un corte de 4 cámaras y un corte subcostal donde se puede ver el corazoncito del prematuro y el bebito. Es más fácil verlo desde abajo, desde la escotadura que está justamente en la parte central, guiando el eco hacia el lado izquierdo, porque en la mayoría de los niños vamos a tener levocardia. Entonces, si nosotros logramos encontrar un corte del eje corto, guiando el notch del eco hacia la izquierda, ubicando bien el corazón y dándole una angulación anterior y superior, vamos a encontrar este corte. Es un corte donde ustedes pueden ver, esta es la aorta y es un corte de 2 grandes vasos. Esta es la pulmonar. Aquí donde ven son las valvas que se van abriendo, porque esta es la parte diastólica, donde hay diástole ventricular derecha. Esto le corresponde al tronco de la arteria pulmonar. Esta es la rama derecha y esta es la rama izquierda. Entonces, ¿cuál es el conducto? Básicamente el conducto es, si esta es la aorta y esta da vuelta por aquí arriba y se pasa por aquí, el conducto es este, el que ven acá. Ya si le ponemos flujo Doppler, pues es un conducto con un flujo sistólico normal, pasa la válvula pulmonar, pasa el tronco, pasa la rama derecha, pasa la rama izquierda, y aquí este espacio que está acá, vamos a ver donde el flujo se vuelve reverso, donde ese robo diastólico se regresa de la aorta a la parte pulmonar, y es ahí donde nosotros podemos hacer el diagnóstico. Ok, tiene un conducto. Aquí, si ustedes quieren, me pueden interrumpir y preguntarme, porque es más fácil en lo que vamos viendo, pues, los cortes de eco, para que podamos entender cuando el cardiólogo llega a hacer esa valoración a la UCIN. Cuando examinamos, esto es lo que les comentaba, la arteria pulmonar, esta es la aorta en la válvula, corte a nivel de válvula aórtica, la rama derecha, la rama izquierda, y cuando el flujo se mueve, este es un flujo sistólico normal, un flujo que viene desde arriba, que es el ventrículo derecho, esto de acá, y sale eyectada el gasto pulmonar. Ahora, cuando nosotros vemos que se vacía el tronco pulmonar, aparece este flujo pequeño, que es un flujo que viene en retrógrado aquí. Desde la aorta se está regresando y por eso es un flujo que tiene una velocidad más rápida que la velocidad en azul, porque esa es una velocidad que ya pasó, que depende de donde esté puesto el eco o el notch del eco o donde esté la dirección. Esta es la diferencia, que vamos a ver un flujo que va en contra, un flujo que va rápido y que la velocidad es más rápida. Esta es la descendente anterior de la aorta y este es el tronco pulmonar. Entonces aquí donde ustedes angulan un poquito hacia la izquierda y pueden sacar un poquito más de la aorta de la parte descendente, en contrario a la imagen de arriba, que es la parte ascendente o la aorta como tal, entonces pueden ver el flujo en retroceso. Y de ahí es donde nosotros vamos a sacar, pues, número 1, el diagnóstico, y número 2, le quitamos el flujo, tratamos de medir exactamente ese defecto y sabemos cuál es la medición del diámetro del ductus. Ahora, ¿qué pasa si nosotros le damos velocidades a esos flujos? Lo anterior era un flujo Doppler, es un flujo a color, y este es un flujo continuo, es decir,
la velocidad medida en metros o centímetros sobre segundo. Entonces, de estas imágenes, la más importante que quiero que se lleven es esta de aquí abajo, porque en esta es la primera arteria que se van a encontrar cuando ustedes hacen un rastreíto desde la pancita del bebé hacia encontrándose a la parte izquierda el corazón. Entonces, es un flujo que es de una arteria central, es una arteria, la mayoría de veces sacamos la arteria mesentérica o la arteria descendente de la aorta, y esos son los flujos importantes. Ese es un flujo hacia arriba sistólico, cae, tiene un notch arterial aquí, que es esta comita que viene, cae aquí y vuelve a bajar. Y es una representación de ese flujo que les comento. Sube la sístole, o sea, se eyectó de forma aórtica, la aorta llegó, hizo sus presiones, terminó de llenar, y abajo de ese flujo sistólico tenemos un flujo diastólico. O sea, esto fue lo que se robó el ductus. Este pedacito de acá, esta velocidad, que si podemos hacer una área, la podemos medir así. También hay flujos de velocidad completa, que son estas, y estos son flujos bidireccionales, donde hay una sístole y una diástole. Que la diástole es, básicamente es un cortocircuito al revés, porque van a ver una diástole mayor que una sístole. Entonces, ¿qué es lo que nosotros les vamos a escribir en su interconsulta con cardiología? Parámetros ecocardiográficos del ductus. Existen numerosos datos ecocardiográficos que tratan de diagnosticar un PCA hemodinámicamente significativo. Aquel donde vamos a decir, necesita un cierre farmacológico, un cierre intervencionista, o si al final pues va a meritar un cierre quirúrgico. Sin embargo, a los últimos, ¿qué les puedo decir? 10 años que se han continuado los estudios, no existe ninguno de todos los parámetros que les voy a comentar ahora que sea totalmente válido para estructurar esa clasificación, porque de manera aislada todos, bueno, número uno, todos nacemos con un conducto y este se va a ir cerrando independientemente de la edad gestacional, que de forma de un niño de término va a ser un cierre habitual, es diferente. Pero ninguno de los patrones han encontrado una especificidad arriba del 98% para indicar que de verdad es un patrón 100% seguro de que te diga si es hemodinámicamente totalmente significativo o no lo es. Sin embargo, hay unos que puntean y otros que ayudan y aportan. Número uno, el tamaño del ductus. Nosotros medimos el ductus, así como les comenté, se logra identificar el flujo, le quitamos el flujo, medimos exactamente cuánto mide la boca aórtica, la boca pulmonar y el diámetro. Ese diámetro se divide entre el peso del paciente en ese día, porque como los bebitos habitualmente se pesan todos los días, nosotros sacamos el diámetro del ductus por eco en 2 dimensiones y por eco en Doppler color. Si nosotros lo dimensionamos y el ductus entre el peso es mayor a 1.4, tiene una sensibilidad del 94% y una especificidad del 90% de que es significativo. Y si nosotros lo medimos por color, normalmente las dimensiones de color ensanchan en un 10 a un 15% el verdadero diámetro. Entonces, si lo dividimos entre el peso del bebé en ese día, la sensibilidad baja a un 80% y la especificidad también. Entonces, lo mejor es sacarlo en el eco en 2D. Ahora, el segundo patrón más importante que se ha encontrado es la relación de la raíz aórtica contra el diámetro de la aurícula izquierda. Eso se mide en un plano diferente, es un modo M, es un modo como de transmisión de imagen, y el ratio va así. Nosotros medimos la parte más angosta del tracto de salida del ventrículo izquierdo, o sea, de lo que sale del ventrículo izquierdo hacia la aorta, está el anillo aórtico. Justamente en ese anillo, la parte más estrecha, lo medimos, y medimos también la dimensión diastólica de la parte auricular izquierda. Entonces, cuando hacemos la relación de qué tan grande es la aurícula en comparación a esa raíz aórtica, en comparación a ese diámetro aórtico, un diámetro que es una relación, perdón, que es más de 1.4, quiere decir que ese atrio está demasiado dilatado y tiene una dilatación que puede ser secundaria de ese hiperflujo. La sensibilidad es del 92% y la especificidad del 91%. Sin embargo, otra literatura nos comenta que también podemos sacar el diámetro exacto de esa aurícula
y que contiene un valor Z en el percentil 95 mayor a 2.0 para recién nacidos a término o con una edad corregida de 37 semanas de gestación, pues si tenemos un rango que es de un valor Z 2 o más, esa aurícula definitivamente está dilatada. Básicamente cuando yo les digo eso, digo, bueno, la verdad que eso es como un dato un poco indirecto. Puedo decir que está dilatada, pero y si tuviese una cardiopatía que no solo es el conducto, si necesita el conducto para vivir porque tiene una cardiopatía crítica obstructiva de otro lado, pues eso no es tan importante como el tamaño del ducto. Entonces, si yo los puedo situar, vamos a hacer unos cortes mentales. Yo tengo mi eco, estoy poniendo el eco en la parte yugular, aquí arriba en el cuello, y desde arriba lo que puedo ver. Si ustedes se imaginan de forma tridimensional, voy a ver el arco transverso y parte del tronco y la arteria pulmonar. Entonces, desde arriba podemos también medir el ductus, sí. Podemos medir donde el arco transverso da la vuelta, encontramos exactamente el pliegue que hace contacto con la rama izquierda y en ese momento también podemos medir el ductus. También se puede medir por forma bidimensional o se puede medir por el flujo Doppler. Y es así como también podemos tener dos mediciones del diámetro. En el corte que les enseñé al principio o en este corte que es un corte superior y digo, ok, tu ductus mide tanto y lo dividimos entre los kilos de peso de ese bebé. Ahora, eso es lo que les comentaba de la relación de la arteria y la aurícula. Ahora, si tenemos una pera y esa pera está parada y nosotros hacemos un corte longitudinal, es este corte que tengo aquí. Esta es la aurícula izquierda, esta es el ventrículo izquierdo, esta es la válvula mitral, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, la válvula aórtica y la aorta ascendente con todas sus porciones. Entonces nosotros vamos a medir esto y lo vamos a trasladar de forma imagenológica en esto. Esta es la aorta, esta parte de acá, esta es la aurícula izquierda y esta es la pared posterior. Entonces nosotros vamos a sumar o vamos a hacer el diámetro de este espacio que es el espacio más pequeño, que es la raíz o el anillo aórtico, y este espacio que es la aurícula. Entonces nosotros podemos hacer una dimensión 2D en una dimensión un poco más exacta, modo M, y hacemos esa relación para saber cuánto es. Lo que ustedes tienen que saber es que este diámetro o esta relación normal es entre 0.8 a 1. ¿Qué pasa con esto? Una relación que es mayor a 1.4 indica que tienen esa dilatación y estamos hablando de un conducto que tiene una repercusión moderada a severa. A ver, cuando tenemos patrones de flujo, que esto es una de las cosas que a mí me encantaría que todos mis neonatólogos pudieran hacer, es porque es más fácil entrarle al eco por la parte abdominal, encontrar un flujo aórtico y un flujo venoso que son completamente diferentes. Y cuando ustedes puedan identificar que ese flujo aórtico en un paciente crítico que intubaron, que ya tienen repercusiones, que están investigando si tiene datos de enteritis de necrotizante, si ustedes pudieran hacer este rastreo y lo pueden hacer desde abajo y hallar un patrón de flujo sistólico arterial y ven qué tipo de flujo es, ustedes pueden saber qué tan grande es el ductus solo con ver esa imagen. Por ejemplo, el patrón normal que ustedes van a encontrar en una arteria, cualquier arteria que ustedes logren pulsar, es este. Esta es una velocidad sistólica, la velocidad se eyecta rápidamente, baja lentamente, vuelve a llenarse todo el ventrículo, vuelve a eyectarse, baja lentamente, baja lentamente. Este es el flujo de una mesentérica, por ejemplo, o de una descendente inferior, o una aorta descendente, perdón. Entonces hay 4 patrones. Patrón de hipertensión pulmonar, que es el patrón tipo A, que es este, donde hay una sístole, una descarga sistólica y una descarga diastólica. Entonces, este patrón es tan alto en sístole, tan alto en diástole, que tiene un patrón bidireccional, o sea que la sangre va y viene y pasa por ese flujo. Esto quiere decir que tu pacientito, número 1, tiene hipertensión pulmonar, ya sea por causa vascular o por causa ventilatoria, y que el patrón es de igual presión en la parte pulmonar y de igual presión en la parte aórtica. El patrón de aumento, que es el segundo, que es este, que se va aumentando rápido,
baja, baja, baja y tiene cierta diástole. Ese es uno de los patrones que no tienen tan buena sensibilidad, pero sí buena especificidad. El patrón pulsátil, que es este, pulso, 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 no tiene diástole, pero esto es un patrón pulsátil de velocidad rápida. Quiere decir que no es un flujo aórtico, pero es un flujo que pasa por un diámetro muy pequeño. Entonces sí tienen un ducto con una repercusión. Y el patrón de cierre de ductus es que si ustedes pueden ver esta imagen y dependiendo de dónde esté el notch, la ven de la parte como que le dan vuelta. Ustedes pueden ver que esta es una sístole y la diástole es mínima o nada. Solo que este tiene el transductor al revés, por eso sale la imagen al revés. Entonces, aquí tenemos un ductus que nosotros somos cuando reportamos ductus arterioso en vías de cierre. Entonces es un bebito que posteriormente en 24-48 horas ya no vamos a tener ningún flujo diastólico. Ahora, lo que les comento es eso de la inversión del flujo de la aorta descendente, que es una valoración cualitativa, tiene buena especificidad, baja sensibilidad y es ese patrón de flujo de robo diastólico que van a ver después del flujo sistólico. Cuanto mayor sea el flujo invertido, más robo va a estar indicando y entre más robo tengan, pues vamos a estar ante un flujo de un ductus que es amplio o grande. Y esta es la imagen que les comentaba al principio, que es la mayoría de casos vamos a tener un flujo sistólico y luego un robo diastólico. Eso fue uno de los artículos que más me llamó la atención, me gustó mucho. La conclusión es que la inversión persistente del flujo diastólico en un perfil Doppler que ustedes logren hacer en la aorta abdominal se asocia con un riesgo alto de enterocolitis necrotizante en los niños que están a término con una cardiopatía congénita, independientemente de la edad gestacional y del tipo anatómico de esa cardiopatía. Y los resultados más interesantes del estudio fue que los que tenían mejor P o mejor valor de P fue la edad a la cual se dio la primera alimentación y el flujo retrógrado persistente. Entonces, si ustedes tienen una sospecha, logran hacer su ventaneo subdiafragmático y logran ver que tienes un flujo, aparte de que tenga las presiones amplias o que el bebito tenga algún pulso amplio, un pulso característico del conducto, si ustedes pueden ver que ese flujo es retrógrado y es persistente, van a tener un 90% de seguridad de que el patrón abdominal que están estudiando es una enterocolitis. Otro de los patrones característicos es muy raro poder hacerlo porque ustedes tienen que medir la velocidad con la que ese flujo del ductus roba y esa velocidad es transmitido hacia la arteria pulmonar en su rama izquierda. Es una situación un poco compleja incluso para mí hacerla porque los bebitos se mueven, no estar en bafo, se mueven mucho, pero tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad. Si la velocidad de la rama pulmonar izquierda en comparación al tronco de arteria pulmonar o a la otra rama es muy amplia, es un valor predictivo de que sí estamos ante un ductus y que ese ductus pues le está regalando un flujo extra y de alta velocidad a esa rama. Y es otro de los patrones que nosotros les ponemos así, velocidad media de la arteria pulmonar en la rama izquierda. Y les ponemos la velocidad que básicamente es ecuánime a la velocidad intraductal. La otra situación es que haciendo un corte de 4 cámaras, tenemos esa pera, la pera es igualita al corazón, nosotros paramos la pera, hacemos un corte longitudinal. Ya no quiero cortar donde yo pueda ver la aorta, sino que corto un poquito más atrás y puedo ver las dos aurículas y los dos ventrículos. Cuando la dilatación de esas cavidades, tanto la aurícula como el ventrículo, es completamente más grande que las que pueden comparar con la parte derecha, definitivamente hay un hiperflujo que está pasando de la arteria aorta hacia la pulmonar. La sangre que atraviesa el ductus pues va a retornar por las venas pulmonares y es ahí donde hay una sobrecarga. Eso es el signo indirecto de que el ductus es amplio. Para eso les tengo estas dos imágenes. Lo más característico que yo he visto por lo menos es esta imagen. Es donde está el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda y que son volumétricamente más grandes que el lado derecho. Y un poquito más relativo pueden ver que incluso la mitral se ensancha y al ensancharse la mitral pues este tiene mayor flujo transmitral. Y eso es un dato muy importante porque eso nos va a decir qué tan
disfuncionante está ese ventrículo, que es la parte más, como más importante y más fea de ver en un pacientito con una disfunción diastólica completa que le está comprometiendo y que al final termina siendo una insuficiencia cardíaca muy, muy grave. Entonces, la PCA, permiso, la PCA provoca un shunt que se va hacia la parte izquierda. Conforme van desapareciendo las resistencias, va apareciendo que ese shunt se puede dar vuelta y puede ser bidireccional como puede ser de derecha a izquierda. Y el aumento del flujo de la aurícula izquierda y el llenado del ventrículo izquierdo, pues tiene una implicación importante en ese flujo transmitral. Eso se puede medir en dos situaciones, en un flujo normal cuando sacamos una velocidad de flujo en la mitral o en un flujo Doppler que es tisular. Lo importante es que cuando nosotros medimos la función del corazón, esta es la normal. La E significa la eyección del ventrículo y la A es la contracción auricular. Entonces, este es el patrón normal que nosotros tenemos en cualquier niño, cualquier eco que les tomen una función, pero normalmente el niño que nace prematuro o a término tiene este tipo de patrón donde la fase eyectiva ventricular es menor que la fase auricular. Esto no está aceptado internacionalmente. Sí sabemos que hay una disfunción ventricular importante por hiperflujo y todo, pero no está tan aceptado que incluso se siguen haciendo estudios sobre esa disfunción porque el patrón con el que la mayoría de los niños, incluso sanos que no tienen ductus, es este patrón donde la E es menor que la A, que es contrario a lo que normalmente debe ser. Entonces, a pesar de que hay estudios colombianos que nos dicen que la sensibilidad es de 90% y la especificidad es alta, el valor predictivo no es bueno, el valor predictivo positivo no es bueno y el valor predictivo negativo tampoco lo es. Por lo mismo, porque ese es un patrón que nosotros eventualmente vemos en casi todos los niños recién nacidos. Pero se está tomando en cuenta porque si hay hiperflujo en la parte izquierda, pues la mitral debe de estar implicada en esto. Y el patrón espectral es lo mismo, nada más que aquí este es un tipo de flujo que es relacionado al movimiento tisular o al movimiento miocárdico, y es la misma onda, una onda E y una onda A. Igual de igual forma está al revés. Como les digo, pues no es tan importante. Pero el patrón tisular lo importante es que al final de la onda S, que es esta de aquí, y el comienzo de la onda E, se encuentra el tiempo de relajación isovolumétrica, que es el tiempo diastólico superior del ventrículo, y este sí es tomado como una situación ecocardiográfica importante, porque nosotros le llamamos tiempo de relajación isovolumétrica, y cuando este valor es menor a 0.44 y ustedes lo vean en la interconsulta con cardiología, eso quiere decir que de verdad hay un patrón disfuncional ventricular del lado izquierdo, y eso sí es un valor predictivo alto para que ese conducto te esté dando una repercusión hemodinámica importante. Otra cosa que nosotros les enseñamos, más que todo a mí me gusta platicarlo con las personas que están en la unidad de cuidados intensivos, es cómo sacar el gasto cardíaco del bebé por medio del eco. Y les enseñamos a ventanear. Número 1. Activar el audio. Diga. ¿Ya? Hola. Bueno, para que ustedes aprendan a sacar el gasto cardíaco, número 1, se puede sacar del gasto cardíaco pulmonar y también se puede sacar el gasto cardíaco aórtico, es decir, del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. Como ya sabemos, la fórmula importante es que el volumen latido se multiplica por la frecuencia cardíaca. Entonces, por eco, ustedes pueden sacar ese corte longitudinal donde logren ver la aorta y donde vean esa aorta en su parte de la raíz aórtica, donde el ventrículo les deja ver la salida de flujo y puedan medir el radio del anillo aórtico o el diámetro del anillo aórtico desde la parte más estrecha y logren hacerlo de pared a pared. La otra situación es que nosotros sacamos un IVT, que es la velocidad de flujo que pasa por el tracto de salida, que es cuando nosotros logramos encontrar ese flujo y la velocidad la armamos en una área. Esta área nos va a dar un valor y se llama IVT porque entre las situaciones donde dice tracto de salida del ventrículo izquierdo, sale ahí lo que tú quieres sacar y sale IVT o TBI en inglés o español,
y lo sacamos en centímetros, que es, por ejemplo, 31.7. Ustedes miran el monitor en ese momento que le está sacando el gasto cardíaco al bebé, la frecuencia cardíaca exacta y el peso exacto en kilogramos de ese día. Entonces, la fórmula para el gasto cardíaco es este valor de este anillo aórtico al cuadrado por 0.785, que esta es una constante de pi por el radio al cuadrado. Básicamente se nos ha resumido así. Y lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca. Al final eso ustedes lo multiplican por la IVT, tienen el gasto cardíaco. El gasto que se maneja en el recién nacido es de 200 a 300. Si ustedes tienen un gasto mayor a 300, quiere decir que hay una velocidad de flujo mayor, un anillo aórtico más grande, quiere decir que hay hiperflujo. Entonces, si ese gasto está más aumentado, por lo general nosotros ponemos en las indicaciones. Número 1, restringir líquidos a tanto por kilo por día. Porque si ustedes que llevan más que todo el supervalor de exactamente cuántos mililitros está recibiendo ese bebito y nosotros tenemos un gasto arriba de 300, definitivamente va a llevar un patrón de disfunción ventricular mayor. Entonces, dentro de esas indicaciones, sugerimos disminuir líquidos a tanto o restricción del 15% de tus líquidos para evitar un gasto cardíaco mayor. De igual forma, si ustedes logran inclinarse hacia la parte pulmonar y sacan el radio del anillo pulmonar y la IVT de ese flujo que pasa por ese anillo, pueden sacar un gasto pulmonar. Pero eso más que todo en los niños que no tienen broncodisplasia y no están dentro de algún tipo de ventilación. Pero básicamente el que a nosotros nos interesa es el lado izquierdo porque ese es el que tiene hiperflujo. Esta es la misma imagen que les mostré anteriormente. Si ustedes logran hacer este corte, ustedes pueden medir de aquí a acá, justo por debajo de la válvula pulmonar, de la válvula aórtica, perdón, y este es el radio. Radio es la mitad y diámetro es completo. Entonces, el diámetro es el anillo al cuadrado por esta constante, por la frecuencia, por la IVT. Y ahí tienen el gasto cardíaco. Entonces, ¿cómo se vamos a clasificar este bebé? Ya después de tener la situación clínica, la situación de ventilación, la situación del gasto cardíaco. Nosotros vamos a decir que es un ductus pequeño, el que tiene un diámetro de 2 milímetros o menor, que este sea conforme al peso. Como la mayoría de los bebitos chiquitos pesan 700 gramos, 1 gramo, es fácil promediarlo. El diámetro de ese PCA entre el diámetro del origen de la rama izquierda es un PCA pequeño si ese diámetro no crece más del 0.5, que es el 50%, y que ustedes logren ver ese flujo reverso debajo, o que nosotros casi siempre dejamos en la interconsulta, flujo reverso de tanto, imprimimos esa imagen. Entonces, flujo reverso del 30%. Si es un diámetro pequeño de 2 milímetros, si es un diámetro que contra la rama te da el 50% y el flujo diastólico es pequeño, probablemente ese ductus se va a cerrar solo. Eso es una probabilidad muy alta. Si nosotros vemos que el diámetro es de 3 o entre 2 y 3, el origen de la rama con el diámetro de esa PCA es igual a 1, o sea, son igual de gruesos, y si le pueden medir velocidades mejor, pero eso, como les digo, es un poco complejo y no se toma tanto en cuenta. Y nosotros podemos ver que el flujo reverso es el 50% de la sístole, definitivamente ese PCA es moderado, y dentro de mis indicaciones yo te voy a poner, se indica cierre farmacológico con ibuprofeno en dosis, ya les voy a mostrar las dosis dependiendo de la calidad de pacientito que tengan, y dependiendo del gasto, disminuir o restringir esos líquidos. Quiere decir que ese bebito tiene altas posibilidades de que te haga un NEC, de que termine con complicaciones pulmonares, de que nunca lo logren extubar, de que el bafo sea fallido y que sea un pacientito que va a meritar. La mayoría de las unidades de cuidado pues utilizan óxido nítrico, que tampoco es bueno porque si nosotros dilatamos la parte vascular pulmonar y yo estoy recibiendo un flujo así de importante, definitivamente vas a tener un robo diastólico mayor. Entonces, con el óxido nítrico siempre uno se sienta, platica con el neonatólogo de guardia o el neonatólogo que está a cargo y le dice, ok, ¿qué tanto lo necesita? ¿Cómo está la parte ventilatoria? Gasométricamente, ¿qué niño tienes? Para poder inferir si de verdad necesita o no necesita eso o puede implicar en mayores complicaciones de forma prolongada. Entonces, ese PCA moderado con los datos ecocardiográficos clínicos y básicamente con este dato de diámetros,
vas a poder decidir que ese niño necesita ya empezar ese tratamiento farmacológico. Pero también tiene sus implicaciones. Ya cuando nos pasamos al niño que rápidamente se te falló, rápidamente entró en ventilación, tiene un diámetro mayor a 3, tiene un diámetro mayor a 1, cuando lo comparas con el diámetro de la rama izquierda y el flujo está más allá del 50% de la sístole, ese es el niño que tiene un PCA amplio y necesita medidas rápidas pues de cierre. Y ese es el que tiene mayores implicaciones y complicaciones. Ya cuando estamos viendo la parte pediátrica, pues el pacientito que tiene un conducto pequeño, incluso puede ser un niño normal, que crece normal, y lo que le escuchas es un sonido sistólico que termina siendo un conducto. Se cierra por cateterismo. ¿Qué pasa cuando es moderado? Es ese bebito que más que todo se comporta como el prematuro, que tiene falla ventricular, que comienza con edema pulmonar. El soplo es sistólico con eyección suave, puede ser el soplo típico en continuo y siempre vas a escuchar un retumbo en la parte inferior del bebé, la parte inferior subdiafragmática, perdón. Y ese bebito está crítico o lo acabas de considerar crítico. Y es ese pacientito que al final, dependiendo de sus resistencias vasculares, vas a tener una falla cardíaca incluso global, tanto izquierda como derecha. ¿Y qué pasa con ese conducto arterioso que es grande? Los pulsos son saltones, el precordio es hiperdinámico, tiene ruidos intensos, incluso si es tan grande o que el diámetro es igual a las otras dos arterias, tanto la aorta como la pulmonar, no se escucha el soplo, pero tienes un bebé crítico, nosotros hacemos una evaluación porque eso cambia mucho la configuración cardíaca, entonces terminas diciendo, ok, ¿puede haber otra cardiopatía subyacente? Sí, entonces hacemos un electro, nosotros interpretamos el electro, y algunos niños son capaces de compensar adecuadamente, sí, es cierto, aquellos niños que son sanos por lo demás y que no fueron prematuros. Los cambios irreversibles se pueden establecer incluso 15 meses de vida después, que es completamente diferente al escenario de un niño prematuro. Dentro de estos, disculpen por acá, bueno, tenía estos dos estudios que me parecieron muy importantes. Actualmente, como se está debatiendo mucho, si solo por el simple eco nosotros podemos decidir qué PCA tiene una aplicación hemodinámica importante, se han hecho estudios de situaciones bioquímicas y en este concluyeron que el diámetro ductal medido por ecocardiografía significativa también debe estar acompañado de otras situaciones como el NIRS y la medición de los patrones cerebrales, de los patrones oximétricos y la oxigenación. Entonces, no solo implica que yo llegue a un eco o que tu cardiólogo te diga esto y esto, haz esto, sino que más allá de eso tienes que ver implicaciones del neurodesarrollo, implicaciones digestivas, implicaciones de acidemia, implicaciones de cómo este patrón de hipoflujo incluso te puede causar insuficiencia renal. Entonces, tampoco nos estamos refiriendo a que solo el patrón cardiográfico va a ser la única situación que te va a decir qué ductus es significativamente hemodinámico o no. Y en este otro, se analizaron unos pacientes, perdón, se encontró una correlación de que ese diámetro del ductus que se mide en contra del peso también se identificó con un parámetro bioquímico. Y la relación del BNP en este estudio llegó al rango donde se puede decir donde 486.5 picogramos por mililitro es el rango, es el rango de predicción de que ese conducto de verdad está haciendo una falla más sistémica más allá de la hemodinámica y que te puede llevar a complicaciones mayores. El tratamiento médico depende. Si es de una endocarditis infecciosa, atacas la endocarditis de igual forma. Y como ustedes han de haber leído mucho más que yo tal vez, hay tratamientos médicos, como el primero que se hizo, que fue de la indometacina. Sin embargo, estos se han comparado actualmente y se ha quedado en una dosis donde se pueden hacer dosis en menores de 48 horas, dosis en mayores de 48 horas y pacientitos en mayores de 7 días de vida, una dosis, la primera dosis, la segunda dosis y la tercera dosis. Esto está igualado, tanto la sociedad europea como la sociedad americana igualan las dosis, están aceptadas mundialmente
y eso va a depender de la decisión que se tome en la unidad de cuidados intensivos. En una revisión de Cochrane en 2015 se observó, número 1, esta es como la evolución, se observó que el ibuprofeno administrado por vía intravenosa fue menos eficaz en ese cierre en comparación al ibuprofeno que se administra de vía oral. Número 1, para dar esta terapia, plaquetas deben estar dentro de rangos normales, el bebito tiene que estar comiendo 2/3 de su capacidad oral y tenemos que verificar la función renal, porque al final los estudios nos dicen que esas son las situaciones que van a llevar a complicaciones o a fracaso. Posteriormente se vio este artículo, bueno, se vieron muchos artículos donde el ibuprofeno bioral es igual de efectivo que el cierre del PSA con la indometacina IV. Y la dosis es de 10, 5, 5, 10 el primer día, 5 el segundo día y 5 el tercer día, con un máximo de 20 miligramos por kilo por día, en caso de que sea un conducto muy amplio. Y últimamente se ha sugerido que como son inhibidores de la ciclooxigenasa, el paracetamol puede tratarse como un sustituto a la indometacina o inclusive al ibuprofeno. Sin embargo, alrededor de los últimos 6 años, todos los estudios no han logrado llevarnos a esa temática de decir sí, sí se puede, y la FDA en los Estados Unidos, aún el año anterior, por lo menos antes de pandemia, no había aprobado el uso de la paracetamol en neonatos para cerrar el CAP, porque tenía mayores implicaciones en el neurodesarrollo en contra al ibuprofeno. Entonces, para fines prácticos, en conclusión, si el paciente lo amerita, si el paciente lo puede hacer, si tiene las condiciones, el ibuprofeno sigue siendo, vía oral, sigue siendo el de elección. Ahora, ¿qué pasa con aquellos niños que no lo logran con la terapia farmacológica? Leía las indicaciones del Vall d'Hebron en Barcelona y ellos nos estaban comentando que incluso podemos intentarlo 2 veces en 2 ciclos diferentes con el ibuprofeno y que ellos han tenido buenos resultados. Sin embargo, aquellos pacientitos que no lo logran pueden entrar a cateterismo. Es difícil, son muy poquitos los cardiólogos intervencionistas que hay en el país, incluso solo tenemos 2 en Honduras. En México también hay una reducida cantidad de cardiólogos intervencionistas y de ellos los que se atrevan a cerrar un conducto dentro de la unidad de cuidados intensivos, ya o por eco, son muy poquitos, pero sí se han logrado, gracias a Dios. Ha sido algo que le ha interesado mucho, más que todo al doctor Sandoval, que es nuestro jefe de hemodinamia en el instituto. Sin embargo, cada situación y cada conducto tiene una indicación. De eso, los que yo les puedo mostrar que he leído, tenemos en el 2015, el doctor Siham comenzó a hacer esos cierres. Él trabaja en Tennessee, comenzó con este dispositivo. Es importante, número 1, que el paciente se mantenga estable hemodinámicamente, que tenga la pseudoanalgesia apropiada, que tenga un ecocardiografista que esté ahí en la cuna de su bebé. Llega el intervencionista, funciona la parte femoral, derecha o izquierda, la que se pueda, hace su introducción con los catéteres, libera el dispositivo pues cuando se ubica exactamente dónde está el conducto, puede liberar el dispositivo y esperar de cierta forma, número 1, que los pulsos cambien, que la diferencial de presiones hagan un cambio drástico y que la hemodinamia del paciente poco a poco en las siguientes 6-8 horas mejore. Entonces, tenemos este fue el primer dispositivo que comenzaron ellos a estudiar. Eso es cuando se hace por hemodinamia, pero con fluoroscopía se logra ver la arteria pulmonar, la aorta, el conducto, que como ven aquí, esta es la boca aórtica y esta es la boca pulmonar. Como les explico, la mayoría de los conductos se comienzan a cerrar desde el lado pulmonar. Y aquí se pone un dispositivo ADO, que este es el que se pone en el niño, pues grandecito. El que más se ha utilizado en Ciudad de México es el Picolín, que es que tiene diferentes formas, diferentes mediciones, y cuando tú tienes los diámetros del conducto, decides con cuál vas a intentar hacerlo. Si es efectivo y exitoso, pues la mayoría de los niños les va muy bien, y
los logran extubar rápidamente después de las 24 horas. Cuando esto es fallido o no se tiene la posibilidad de que alguien llegue a tu unidad a hacer un cierre por intervención, pues se platica, se comenta, se sienta a los padres, se les dice, papás, ya lo intentamos, farmacológicamente no lo logramos, el conducto tiene sus implicaciones en el bebé, la falla cardíaca también está prolongando la falla ventilatoria, necesitamos operar a tu bebé. No se recomienda cuando la hipertensión es severa o que tiene hipertensión el recién nacido o que sea irreversible. El cierre quirúrgico solo se hace si está sintomático, menor de 5 kilos y que no tiene respuesta al tratamiento. Se hace el cierre quirúrgico con lo que les comenté antes. Una diferencia de cavidad eje izquierda, el tamaño y localización del ductus, que el ductus ya sea aneurismático dilatado, que presente endocarditis, que el familiar decida que sí lo va a hacer y que en algún momento se hizo o se intentó hacer el cierre percutáneo y no se logró. Las complicaciones que tenemos, reoperación por sangrado, transfusiones o múltiples transfusiones, que lastimosamente, gracias a la cercanía del conducto torácico, hay una lesión del conducto torácico que es muy frecuente, que hay una lesión del nervio laringio recurrente, que el pacientito curse con un neumotórax, atelectasia y neumonía. Las experiencias que yo tengo, la verdad es que en el IMPER, los que han logrado rotar por ahí, saben que la situación quirúrgica es en la cama del bebé, en la incubadora del bebé, y ahí se logra hacer como todo sin movilizarlo. Aquí en Honduras es diferente, tiene que bajar a quirófano, tiene que hacer inducción anestésica. Todos conocemos que la situación de un prematurito o de un bebé recién nacido es mucho más frágil que cualquier otra. Lastimosamente, lo que nosotros tenemos más implicaciones quirúrgicas es en cuanto al enfriamiento y recalentamiento del bebito, y es donde tenemos las implicaciones hematológicas, neurológicas, etcétera, y la verdad no nos ha ido tan bien. Pero no tenemos la parte intervencionista. En México creo que ustedes sí podrían al menos llegar a solicitarlo. Si el doctor Sandoval quisiera hacerlo, sí lo hace, porque él sale del instituto y se le presenta el caso, lo valora y comenta. Y la otra situación es fallido farmacológico, fallido intervencionista, se lleva a ligadura y sección del conducto de forma quirúrgica, que es la imagen que tienen en la parte superior. Entonces, como conclusiones, la gestión de un conducto, la verdad que sigue siendo un reto difícil para alcanzar entre neonatólogos y cardiólogos pediatras. Tenemos 50 años de investigación, miles de publicaciones, todavía no hay un acuerdo fidedigno de ninguna de las asociaciones que diga exactamente cuáles son o van a ser los parámetros para indicar cuál conducto es significativamente hemodinámico y cuál es mejor tratar o cuál es la mejor manera de tratarlo. Sabemos que el cierre rutinario del PDA poco después del nacimiento no disminuye ni aumenta las morbilidades. De hecho, de forma rutinaria, la mayoría de los consejos que nos da la American Heart Association es no lo hagan, no es necesario hacerlo de forma rutinaria, solamente que hay una implicación clínica, ecocardiográfica y hemodinámica completa. La ligadura quirúrgica se ha asociado repetidamente a mayor incidencia de broncodisplasia pulmonar, la retinopatía del prematuro, y lastimosamente en los últimos 20 años lo que se ha logrado ver en el neurodesarrollo es aquel niño que no necesitaba o que sí se llevó dentro de alguna posibilidad, no había cómo hacerlo, y ese niño se llevó a un acto quirúrgico, tiene pobre neurodesarrollo en comparación a aquellos niños que se dejaron de alguna manera médicamente, salieron de la unidad de cuidados intensivos, se cerró el ductus de forma, ya sea en lactante o un poquito más allá de los 9 meses, tienen mejor neurodesarrollo que los que se llevaron a ligadura. Dentro de los riesgos, los quirúrgicos, los hematológicos, las complicaciones que les comenté. Así que actualmente está como difícil decidir si de verdad el cierre prematuro menor de 1000 gramos y menor de 27 semanas de forma quirúrgica te lleva a un buen neurodesarrollo y a un desarrollo completo del niño. Está muy, muy difícil decir que sí, porque los últimos estudios dicen que no. El manejo medicamentoso, pues del ductus, ya nos hemos dado cuenta de todos los medicamentos, de todos los resultados.
Y como les digo, la FDA no ha aceptado totalmente el acetaminofén. No sé si en su unidad lo utilizan. Yo he visto que es mayor práctica utilizar acetaminofén intravenoso porque pues es más fácil de adquirir que el ibuprofeno incluso a veces. Y si tiene algunas mejorías, los conductos sí, de verdad las 48 horas son menores en sus diámetros, las repercusiones son menores y se logra extubar al bebé. Sin embargo, como hay complicaciones externas al hecho hemodinámico, otras fallas que acompañan a ese bebito, pues es algo difícil, pero lo que se tiene es eso, se puede usar. Definitivamente lo mejor es empezar a darle de comer a tu bebé, vigilarlo en su parte de la enterocolitis, a ver dónde logran darle la vía oral, vigilar la parte de plaquetas, vigilar la parte de insuficiencia renal y darle la oportunidad con el ibuprofeno vía oral. La introducción del cierre percutáneo se dio a partir del 2014 hacia adelante. Tienen varias situaciones buenas, son menos invasivos. La mayoría de las modalidades de tratamiento tienen riesgos, sí es cierto, pero los riesgos son más que todo por la punción femoral y los riesgos van a permanecer. Sin embargo, los últimos 7 años todavía no nos dicen qué otros riesgos van a tener a tiempo crónico, pero se ve mejores resultados con un nivel intervencionista que con un nivel quirúrgico. La farmacogenética puede ser la próxima frontera, sí, pero se necesita estudiar más el tejido ductal para saber a dónde podemos minimizar pues otras implicaciones que siempre los fármacos tienen. Se minimiza mucho la morbilidad y la mortalidad, específicamente los prematuros, pero ¿qué otras opciones se van a tener? Hasta que el tiempo lo diga, lo vamos a poder tener como respuesta. Y la exploración continua siempre va a ser importante. Continuamos adaptándonos a nuestras teorías sobre el conducto arterioso persistente, los efectos farmacológicos, los efectos del propio ductus. Sin embargo, muchos estudios que he leído últimamente apoyan a que tratemos de sobrellevar un manejo farmacológico, veamos hasta dónde el niño responde, tratar de desinvadirlo, catéter afuera, percutáneos afuera, y ver hasta dónde el niño se puede egresar sin ser tan invasivos con ellos, porque tiene mejores respuestas a nivel del neurodesarrollo, como les comento. Ahora les quiero hacer un breve resumencito de cómo estos shunts que son fetales terminan siendo también hemodinámicamente importantes. Y el otro es el foramen oval permeable. Entonces, todos conocemos que dentro de la embriología hay un septum primario, un septum secundum, que esos van a terminar abriendo una valvulita donde el foramen oval está posicionado dentro de la sella o las comunicaciones interauriculares. La fosa oval es esta, la que está justamente en el centro. Esto es cuando yo le corto la aurícula al pacientito y voy a ver debajo de esa aurícula qué hay. Estas son las diferentes comunicaciones y esta es la fosita. Normalmente ahora está muy en boga hacer el diagnóstico prenatal. Es muy bonita la imagen donde ven el foramen oval y su valva que tiene un cortocircuito de derecha a izquierda en la situación fetal y que pues termina siendo diferente en forma extrauterina. Cuando el corazón se secciona de esta forma, pues, se pueden ver que la fosa oval incluso tiene sus propios bordes dentro de la pared auricular. Entonces, ¿qué sabemos del foramen oval? El eco nos ayuda a la cuantificación de la presión pulmonar. Sí, dentro de la insuficiencia tricuspidea o la insuficiencia pulmonar, porque el flujo retrógrado que viene de la parte pulmonar. Indirectamente a través de ello lo podemos ver, sí, pero ¿qué pasa si tenemos un shunt de derecha a izquierda o un shunt bidireccional que puedo ver por medio de Doppler color a nivel del foramen oval? Esto me está diciendo que el grado de hipertensión pulmonar de tu bebé es muy alto o definitivamente está nivelado de forma sistémica. Si tiene 90 de sistólica en la parte arterial aórtica, tiene 90 de sistólica en la arteria pulmonar. Entonces, aparte de que estamos con un bebito complejo, ese bebito tiene un nivel de hipertensión pulmonar por la razón que sea. El foramen oval me ayuda a ver que sí hay una repercusión hemodinámica, sí, porque permanece ese shunt que era de derecha a izquierda y no se cambia. Para que nosotros hagamos
el diagnóstico del foramen oval. Esta es la aurícula derecha, la aurícula izquierda. Este es un corte superior. Y nosotros vamos a ver básicamente la falta de continuidad de aquí a acá y el flap. El flap. Que ya, si el flap está de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, eso es lo que se mueve. Ya sea por flujo, vamos a ver cómo de aquí a acá, este flujo pasa de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, dependiendo de la velocidad de los mismos. Entonces, si yo tengo un flujo que es suprasistémico o igualitario de la pulmonar, el conducto y la sistémica, y el foramen oval me está diciendo que de la parte derecha se pasa el flujo a la parte izquierda, quiere decir que definitivamente ese bebé tiene una hipertensión pulmonar severa. Y también se volvió a ver qué implicaciones habían de ese flujo, de ese foramen, de ese flujo del ductus con la parte transmitral. Y la verdad que sí, se pueden calcular los gastos, el QP-QS, que es el gasto pulmonar contra el gasto sistémico, y se ha logrado ver de que sí provoca un aumento del retorno de la sangre a través de las venas pulmonares y que definitivamente tiene todas las implicaciones que ya platicamos anteriormente. Pero ¿qué va a pasar con ese foramen a largo plazo? Número uno, se ha considerado que si tu foramen mide menos de 2 milímetros y que está dentro de ese límite, es considerado un foramen pequeño, incluso en estudios de recién nacidos prematuros, así es considerado. Y las implicaciones que van a tener es lo que les comento, si dependiendo de dónde sigue el shunt, si es de derecha a izquierda, hay hipertensión pulmonar, y si es de izquierda a derecha, pues simplemente sigue siendo un foramen oval con un cortocircuito esperado. Y el flujo transmitral se va a ver, igual que les comento, con la disfunción ventricular, con la dilatación de las partes izquierdas, pero se ha considerado eso a nivel mundial. A ver, si nosotros tenemos un foramen oval que persiste a lo largo de la vida, esta va a tener otras implicaciones. La mayoría de nosotros lo que vemos es si se cierra o no se cierra por cateterismo cuando el paciente esté más grande. Si se cierra, si hay implicaciones, pero eso lo vamos a ver en los pacientes más adultos. Es decir, cuando nosotros seguimos a ese paciente pediátrico y después de la adolescencia, tenemos un foramen oval que es importante, pues se cierra. Y dentro de esas implicaciones hay muchísima literatura, está basada en la migraña y más que todo en los eventos cerebrovasculares, y sobre todo que ese paciente definitivamente no puede llevarse a presiones altas como las presiones del buceo, por ejemplo. Entonces, compartiéndoles información, si le quieren sacar screenshot, esta es la página que más me ha dado información sobre el foramen oval. Son como 20 y tantas páginas que tienen miles de estudios del foramen oval y la implicación en la infancia y en la adultez. Sin embargo, no consideré que era importante darles pues todos los estudios, que son más que todo de los adultos, pero sí hay implicaciones del foramen, tanto hemodinámicamente en este bebito que nosotros estamos teniendo la plática hoy, como hay situaciones importantes en complicaciones posteriores. Y pues esta es la bibliografía principal, básicamente es cardiológica. Si tienen alguna duda o pregunta, estoy abierta a escucharles. Muchas gracias a la doctora Paula Martínez. Creo que explica muy bien en su presentación, sobre todo el término de el conducto hemodinámicamente significativo y que es una situación con la cual nos enfrentamos de forma diaria, sobre todo en nuestros pacientes prematuros en la unidad de cuidados intensivos. Y sobre todo donde explica la utilidad del uso ya de nuevas herramientas como es el ecocardiograma para determinar qué paciente requiere un tratamiento ya sea profiláctico o ya de forma urgente para un tratamiento de cierre de conducto. Y que este pues, sea un tema a veces un poco controvertido entre neonatólogos, entre cardiólogos y neonatólogos, hasta incluso entre mismos cardiólogos, qué tratamiento farmacológico da y que pues en los últimos años sea hasta incluso un tema de estudio, de estudios comparativos, sobre todo entre el uso de ibuprofeno intravenoso, vía oral y hasta incluso el paracetamol. No sé, vamos a iniciar con la sesión de preguntas en el chat.
¿Alguna pregunta de los participantes? Hola Paola, soy Marlon. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, buenas noches. Aquí me dio mucho gusto estar presente pues aquí en tu sesión, pues aquí de guardia y bueno, milagrosamente pues no hubo nada. Gusto verte por acá, un gran abrazo, saludos. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación para brindarnos esta plática. Gracias a ustedes por la oportunidad. Sí, hay mucha información, mucha tela que cortar en el tema, honestamente. Es bastante amplio. Es bonito porque no todos, o tal vez a mí me gustaría más tener experiencias con neonatología. Es de las pocas experiencias que yo tengo, solo pues es México, el INPER, aquí Honduras, lo que he vivido con mis intensivistas neonatólogos y básicamente mi rotación por Italia, y definitivamente todos vemos al paciente de una forma diferente. El detalle es acoplarte, verificar si está hemodinámicamente aceptable y determinar qué conducta vamos a llevar. Sobre todo, lo más importante y la palabra más importante es lígate con el equipo. La enfermera que va a estar al pendiente, quién queda de guardia por la noche, el jefe de la unidad, hasta dónde podemos llegar y siempre explicarle a los padres, pero sí es un tema muy amplio, muy bonito para qué. Y la verdad les agradezco mucho su atención. Gracias a ti, Marlon, por la invitación. Doctora, buenas Sí. noches. Ileana, R5, muchas gracias por la explicación. Y yo sí tengo ahí un tema ahí controvertido, sobre todo ya que nuestra unidad a veces es un tema de discusión entre el tratamiento farmacológico del conducto. Hay muchos estudios, como usted ya lo explicó, creo que el último es el muy amplio, el doctor Mitra en 2018, donde precisamente toma lo que usted comentaba, o sea, el ibuprofeno vía oral a dosis altas, pues se vio que realmente tiene una tasa de éxito, pues sí, en gran población de los pacientes, y que hasta incluso disminuye un poco el riesgo de los efectos adversos con el uso de otros tratamientos, por ejemplo, con indometacina o ibuprofeno IV. Y además de que pues la disponibilidad del fármaco es más fácil conseguir un ibuprofeno vía oral que un ibuprofeno intravenoso, y que aparte el costo es mucho más amplio. No sé si usted tenga alguna experiencia con el uso sobre todo de ibuprofeno vía oral para cierre de conducto hemodinámicamente significativo. Y es un tema muy bonito, porque incluso dentro de Honduras, en los diferentes hospitales donde elaboramos diferentes cardiólogos, siempre está en el chat la pregunta, miren este conducto, paracetamol o ibuprofeno, así. Lo ponemos en discusión porque, como tú dices, es más facilísimo encontrarte un ibuprofeno, calcularle la dosis a 20, darle 3 dosis, inclusive ni siquiera necesitas el eco cuando tú ya viste que los pulsos y la presión diferencial es completamente diferente. Yo personalmente soy muy maternal y soy muy acuciosa en que yo misma reviso los niveles de plaquetas de las últimas 48 horas, el nivel de creatinina que tiene ese bebito y cuánto está comiendo y de verdad cuánto está tolerando, porque le va a ir muy bien. Teniendo toda esa situación controlada, le va a ir muy bien. Soy muy fan del ibuprofeno en ese aspecto
cuando mi bebé tiene esas características y hemodinámicamente no está tan mal. Pero sí me ha tocado ver también la otra cara del asunto, cuando el bebé está chocado, con aminas, no está comiendo, tiene sus 2 percutianos en los 2 bracitos y pues no hay de otra, hay que conseguir paracetamol y B y empezar a darle. Lo que sí he visto es que son 2 pacientes clínicamente diferentes y lo que sí he visto es que la tasa de reapertura es mayor con el ibuprofeno, incluso cuando ya le has dado 2 ciclos. Entonces, hay poca literatura al respecto, pero sí lo he intentado buscar. ¿Por qué? Porque con el ibuprofeno hay una tasa de que ese conducto no existía y de un tiempo para acá te vuelven a llamar diciendo, tú eres que los pulsos se pusieron igual y vuelve a tener diferenciales. Le vuelves a hacer un eco y está abierto. Entonces dices, ¿qué pasó si ya les dimos todo, está bien? No, es que le pasaron 3 cargas, el niño estaba malito, tenía frialdad distal y reaperturaron el conducto. Sí pasa más con ibuprofeno, es cierto, en mi experiencia que no es tan vasta de 5 años, sí lo he visto, pero con paracetamol no se mira. Una vez que el paracetamol funciona, la verdad que la tasa de reapertura es, para mí, en mi experiencia, 0. Y al pacientito le va muy bien porque se termina extubando de una u otra forma sin llegar al quirófano. Eso es bueno. Entonces, sí hay paradigmas con el paracetamol, es por sus complicaciones o por sus efectos, pero yo sí soy muy fan de que de verdad el ibuprofeno es muy bueno, que solo ocupan una dosis, un ciclo, por ejemplo, y que les va muy bien. Y como es un pacientito que está un poquito más estable porque está comiendo, pues termina en los brazos de la madre y rápidamente se va de alta. Yo lo miro en la consulta externa y le fue muy bien y ya no existe ningún shunt, entonces les va bien. Pero de ahí de pacientes a pacientes, y casi siempre lo que uno trata de hacer es sentarse con el neonatólogo y decir, ok, ¿qué niño tienes? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Y qué tipo de vía le vamos a dar a ese niño, intravenosa o oral? ¿Hasta dónde lo puedes llevar a comer? Y si no se puede, intravenoso. Entonces sí es más fácil encontrar Paracónica, que es la marca de acá, no recuerdo la de México, la verdad, pero sí he visto los 2 escenarios y los he usado los 2. Muchas gracias, doctora. Tenemos en el chat una pregunta que es, ¿qué efectos tiene el uso de ibuprofeno en recién nacidos o lactantes sanos? El ibuprofeno en recién nacidos, la verdad es que lo que tienen es que cae muy rápido la tasa de filtración glomerular. Por ejemplo, tenemos tasas buenas y a los 2 días dicen, dejó de orinar. Ay, vamos y empezamos con la creatinina, todo su parte renal, lo investigamos con el intensivista y hemos visto que esa es como la parte más difícil del ibuprofeno, porque como sus dosis son un poquito altitas, no sé si a todos les pasa que somos como que los cardiólogos nos vamos a lo alto y el neonatólogo siempre está más cuidadoso con las dosis y punto, y así se la vamos a dar. A veces no todos trabajamos en equipo y cuando la dosis es muy alta y hay otra implicación con líquidos, la falla renal ha sido como la que más he visto en los recién nacidos. Ahora, en lactantes, ¿qué les puedo decir? Un lactantito que pese más de 5 kilos se manda a cierre percutáneo. Es más fácil, entra hoy, se cierra, pasado mañana se va a su casa, no pasa nada. La verdad que lactantes, así como dice la norma de cateterismo, si no tiene implicaciones, el niño va creciendo bien, se le programa su cierre. No tenemos experiencia así como que le damos ibuprofeno. La verdad desconozco, no sé si en otras instituciones, pero el ibuprofeno es en el niño que tiene esa situación intrahospitalaria y que es básicamente ese diagnóstico que vas a dar ahí y a las 48-72 horas puedes verificar que el conducto está cerrado. La verdad no sé si responde la pregunta de la persona. Lactantes sanos. No, los lactantes sanos no. Esos se llevan a programados, no se les da ibuprofeno. No en la práctica diaria. Se prefiere el cierre por percutáneo.
Y una pregunta, doctora. En cuanto al cierre farmacológico, ¿cuál es como su experiencia en cuanto a la cantidad de cierre? O sea, ¿cuántos ciclos de ibuprofeno se pueden dar? Ay, es una buena pregunta. Miren, el primer mes que me tocó ayudarles en la parte neonatal, tuve la buena suerte de que todos cerraron con un ciclo. Buenísimo. Pero poco a poco se fueron viendo pacientitos que necesitaron los 2 ciclos. Es más o menos 1 de cada 3. Sin embargo, por lo general, si con un ciclo cierra, uno siempre es un poquito más cuidadoso porque le va midiendo gastos cardíacos a los pacientitos y les va diciendo, oye, bájale a los líquidos, se te va a reaperturar por esa experiencia que yo les comento. Pero la mayoría, por lo menos 2 de 3, cierran con 1 y 1 de 3 necesita 2. Incluso he visto una práctica que es una práctica un poquito más europea, donde si no cerró con un ciclo de ibuprofeno, lo intentan con un ciclo de paracetamol. No les podría decir qué tan buenas o malas complicaciones tenga, porque fue una forma rotativa, no me quedé todo un año, por ejemplo, ahí. Pero sí vi que lo hacían así, 2 ciclos y con diferente medicamento. Sin embargo, la tasa de éxito al final era buena porque los pacientes se iban de alta o me comentaban que siempre se iban de alta. Entonces, la tasa es buena siempre y cuando, eso que les comento, tengamos buena pericia antes de dárselo, sepamos dosificarlo bien y volverlo a valorar a las 72 horas o un poquito más. Les va bien, la verdad les va bien. Hola, doctora. Mi nombre es Alfredo R5 de neonatología. Tengo una duda, muchas veces en algunos manejos se ha hablado como del cierre profiláctico con paracetamol o con ibuprofeno. ¿Qué piensa de esa situación? ¿O si está indicado, nada indicado? Hola, Fredo, un placer. Mira, el detalle con el cierre profiláctico va a depender de esto. Hay muchos estudios que se han llevado a saber exactamente cuál es el tiempo donde ese ductus va a pasar de la parte funcional a la parte anatómica. Entonces, permanece abierto en la mayoría de los pacientes hasta los 4 días de vida. Va a ir cerrándose dependiendo de esa edad gestacional. Si el 80% cierra a los 4 días de esos niños que están entre las 25 y las 28 semanas y tu niño permanece estable, o sea, lo tienes ahí, cuidados intermedios o incluso cuidados mínimos, y no pasa nada, no ves ninguna repercusión de ese robo diastólico, los estudios dicen no lo cierres de forma profiláctica, porque le puedes dar incluso de 4 días a 7 días para que tú clínicamente veas que el ductus llegó a su parte de cierre, a su etapa de cierre después de lo funcional. Diferente cuando es aquel recién nacido menor de 24 semanas, que pesa menos de 800 gramos, ese 90% de niños va a permanecer con el conducto abierto. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de que ese niño siga ventilado, te caiga en bafo, lo tengas, qué sé yo, 3, 7 días en bafo, la broncodisplasia sea muy importante, el surfactante no le dio más, ese niño se te va deteriorando, ciérralo de forma profiláctica, aunque tu robo diastólico sea menor al 30%, ciérralo de forma farmacológica en cuanto puedas. Todos los estudios que les comenté del intervencionismo empezaron porque en Tennessee y en SickKids comenzaron a ver eso de, es que son chiquititos, pesan muy poquito, pesan menos de 700, pero la madurez no es tan mala, démosle una oportunidad. La mayoría de esos estudios empezaron así. Vamos a cerrarlo porque se está convirtiendo en algo hemodinámicamente importante. Antes de que me termine de desbaratar la situación clínica de ese niño,
vamos a intentarlo. Y es así como empezaron a crear Abbott y no recuerdo la otra casa farmacéutica, comenzaron a investigar qué tipo de ductus era y ahí se dieron cuenta que ese ductus es un ductus diferente, es largo, es tortuoso, es difícil de manipular y comenzaron a crear esos dispositivos. Entonces ahí fue donde dijeron, antes de atacarlo con un medicamento, vamos a cerrarlo de forma intencionada. Y ahí empezaron todos esos estudios de ¿se cierra o no se cierra de forma profiláctica? Eso va a depender de ese pacientito. Si tiene más de 28 semanas, tiene 4 días y su situación clínica no es tan mala, aguántate. Aguántate lo que más puedas. Si pasan 7 días y el ductus te da alguna situación clínica, un eco o algo más, ciérralo y ve cómo le va. Pero si es un pacientito que te puedes aguantar a que su forma fisiológica lo haga lento, pero lo haga, no le des profilaxis, no le des profilaxis. Al final, creo que todos los estudios de que son retrospectivos en cuanto al neurodesarrollo, la mayoría apuntan a que no debemos cerrarlos. Entonces, eso va a depender. Por lo general, a mí me gustaba mucho la neonatología, no les voy a mentir. Fue mi primera opción antes de cardiología. Sin embargo, luego cambié. Y cuando yo miraba a ese recién nacido, que en mi práctica clínica privada, yo lo recibí. Y 3 años después, lo estoy viendo ahora. Y yo vi que de esa situación clínica llegó algo tan bonito, es muy bonito, pero es incierto. Entonces la profilaxis todavía es una tela de mucha investigación. La mayoría de los estudios dice aguántate, excepto de que tú veas que la condición clínica de verdad se está poniendo mal, hazlo de forma profiláctica. Eso es lo que te puedo decir. Vale, doctora, muchas gracias. Y muchas gracias por la plática y tomarse el tiempo. ¿Alguna otra duda, pregunta? Creo que ya no hay preguntas, doctora. Nuevamente agradeciendo la plática y creo que sería todo por hoy. Muchas gracias, Ile, un placer con ustedes. Abierta a cualquier otra plática que quieran, no hay problema. Y buenas noches a todos. Muchas gracias. Muchas Un gracias. abrazo, Paulita. Te quiero mucho. Gracias, Marlon. Muchas gracias, doctora. Bonita noche. Bonita noche. Bye.